Hola, bienvenidos a CienciaCraft. El día de hoy vamos a ver las células. Primero nos hallaremos en la escuela y veremos una puerta con fueguitos azules que nos dirigirá a un modelo celular. Pero antes tomemos una vista de lo que es nuestro modelo celular. Una vez que ya hayamos visto cómo es el modelo celular, nos encontraremos con una intersección, nos vamos a la derecha. Nos encontraremos con otra intersección, nos vamos a la izquierda. Aquí hallaremos una entrada, aquí hallaremos un cofre con unos botes. Tomaremos uno y lo pondremos. Nos subiremos en él y nos iremos a la parte núcleo de la célula. Pero como recomendación, exploren la célula porque más adelante se hallarán unas preguntas que tendremos que contestar. Después, una vez que hayamos pasado la parte del núcleo, llegaremos como a una pista de hielo donde competirás contra otros jugadores y llegarás a una nueva zona que se llama arena celular. Cuando hayamos llegado a la arena celular, nos haremos una pregunta muy importante. ¿A qué camino elegiremos? ¿A la derecha o a la izquierda? Aquí como nota es de que se deben intentar ambos niveles. Yo tomaré el camino de la izquierda porque se me hace más fácil. Aquí aparecerá una vagoneta y tendremos que elegir el camino correcto. Si no eliges el camino correcto, te dará como una retroalimentación de regresa, no te preocupes o muy bien hecho. Cuando hayamos pasado esta zona de vagonetas, llegaremos a un túnel y lo vamos a pasar, donde aquí se hallarán nuestras preguntas. ¿Qué hay en mayor cantidad? ¿Mitocondrias, ribosomas o retículos endoplasmáticos? Aquí sería ribosomas. Otra pregunta es, ¿qué parte de la célula padece intestino delgado? Aquí sería retículo endoplasmático. Cuando hayamos pasado las preguntas, nos hallaremos con otro túnel, lo pasaremos y llegaremos a unos letreros que dicen, vamos a ver los tipos de células, vamos a la célula procariota. Pulsaremos estas placas y nos dirigirá a la célula procariota, donde vamos a ver sus partes, como algunas de ellas son la pared celular, la región del nucleoide, la cápsula, entre muchas otras. Así como esta misma contiene datos interesantes, como lo es las células procariotas no tienen núcleo y las células procariotas son importantes descomponedores. Cuando hayamos visto todas las partes de la célula procariota, nos meteremos adentro de la célula y tendremos dos caminos. Uno que nos lleva a la célula eucariota para descubrir sus partes y otro que nos lleva a la escuela. Aquí tomaremos el de la célula eucariota. En la célula eucariota vamos a ver también sus partes de la misma, como es el pedoxisoma, los citoesqueletos, los retículos endoplasmáticos, el núcleo, el nucleolo y también datos interesantes. Cuando hayamos pasado la célula eucariota, nos meteremos adentro de ella y también nos encontraremos con dos caminos, pero en lugar de que diga célula eucariota, dirá célula procariota. Aquí tomaremos el camino de la escuela y nos teletransportará a la escuela diciendo lo lograste. Con esto concluimos nuestro recorrido por las células.